En la historia de la Biblia y a través de toda la historia de la iglesia, observamos que la experiencia de una transformación gloriosa es posible cuando un hombre o una mujer confiesan sus pecados delante del Señor en total arrepentimiento. Son momentos donde las personas están quebrantadas delante de Dios por causa de su pecado. Son los momentos en donde los creyentes compungidos delante del Señor no solo piden perdón por sus pecados, sino que también piden perdón a quienes han ofendido con su pecado, especialmente a sus familias. Son esos momentos, esos únicos y preciosos momentos donde hay un cambio total y radical en el alma. Esos son los momentos donde se produce un verdadero avivamiento, un avivamiento real. Mis queridos hermanos, todo avivamiento verdadero, sea personal, sea familiar, sea congregacional, siempre comienza con el arrepentimiento. No hay otra manera en que Dios pueda obrar en el corazón si no está arrepentido. Es cuando hay dolor por causa del pecado. Es cuando la persona está totalmente quebrantada delante de Dios. Y cuando hay quebrantamiento, cuando hay confesión de pecados, se obtiene todo el favor de Dios y hay una preciosa renovación que hace el Espíritu Santo en la vida de quien confiesa sus pecados. En el caso de un creyente que entiende que ha sido justificado delante de Dios, que comprende que ha sido librado de la ira de Dios, que ha sido librado de la condenación eterna, le duele muchísimo cuando peca. Sabe que está ofendiendo a su Padre Celestial con su pecado. Y la pregunta que nace de todo esto es, ¿qué debe hacer un creyente cuando peca? Creo que la respuesta usted la tiene en su mente. Hay dos pasajes que nos dan una respuesta muy clara. En Mateo 6:12 dice que debemos orar regularmente, todos los días, de esta forma, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Usted conoce muy bien estos versículos y sabe lo que debe hacer cuando peca. Pero el pasaje que nos muestra cómo realmente debe ser una confesión delante de Dios del pecado es justamente el salmo que acabamos de leer, el Salmo 51. El título del salmo viene con unas indicaciones que proporcionan una valiosa información para nosotros. Si usted se fija arriba, las letras pequeñitas después del título, dice para el director del coro. Y esto es importante porque significa que este salmo fue elaborado para que todo el pueblo de Dios lo cantara o lo recitara de memoria. Y luego dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Es decir, este salmo lo escribió el rey David después de que el profeta Natán lo confrontó con su pecado. Esta historia la tenemos ahí en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Fue cuando adulteró con Betsabé. Y al saber que había quedado embarazada, hizo un siniestro plan para matar a su esposo. Y cuando finalmente le llegó la noticia de que Urías, el esposo de Betsabé, había muerto, se casó con ella y mantuvo todo lo que hizo en absoluto secreto. Este salmo es su confesión, pero es una confesión que está cuidadosamente preparada, porque la intención de David es que esta confesión pueda ser leída o pueda ser cantada en público. Note esto, a David le debió haber costado muchísimo haber hecho este salmo. Debió haber estado con lágrimas escribiendo su propio pecado, su propia confesión. Debió haber estado con mucha vergüenza
sabiendo que él se iba a exponer también delante de todos al escribir algo como esto. El objetivo de David y el objetivo del Señor para escribir este salmo es hacer sentir a quien lo lea el dolor, la tristeza, la angustia de haber pecado contra el Señor. Es para enseñar la actitud con la que debe ser confesado el pecado. Y es para mostrar cómo realmente es el arrepentimiento genuino. David escribió esto para que sirviera como una pauta de confesión para todo el pueblo de Dios, incluidos todos nosotros, hermanos. Y debemos recordar aquí, hermanos, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces esta frase, conforme al corazón de Dios, es tratada de una forma tan romántica. Muchos oran pidiendo esto, sin saber exactamente lo que esto significa. Y ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, según lo que Dios quiso decir de David, es cuando un creyente es sensible. Es sensible delante de Dios cuando es confrontado con sus pecados. Le duele enormemente darse cuenta que ha ofendido al Señor. Y cuando es confrontado con su pecado, lo confiesa de inmediato y tiene la disposición de apartarse de todo lo que alienta su pecado para nunca más volver a él. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es una mujer conforme al corazón de Dios. Las palabras que David usa en este salmo tienen un significado tan profundo que es difícil describir todos los aspectos de su confesión. Pero veremos este salmo a la luz de algunos principios generales que podemos observar de él. Así que hoy veremos 5 principios que nos enseñan cómo debe ser la confesión del pecado. En primer lugar, cuando usted venga delante de Dios en confesión, debe asegurarse que conoce muy bien el carácter de Dios. Versos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas primeras palabras de David reflejan que conoce profundamente al Señor. Recordemos que David desde su juventud se dedicó a conocer la grandeza del carácter de Dios meditando en su ley, meditando en su palabra. Y estos 2 versículos muestran el sentido de dependencia absoluta que tiene del Señor. David viene al Señor como si fuera un mendigo aquí, que sabe que no tiene nada, pero lo necesita todo. Y esta es la manera correcta con la cual nosotros debemos venir a la presencia del Señor, especialmente si usted ha pecado. Debe venir sabiendo que no merece nada. Merece el justo juicio de Dios. Y es en este espíritu, en esta conciencia que David expresa desde el fondo de su alma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En otras palabras, le dice al Señor: Señor, te necesito. Necesito tu gracia. Necesito tu misericordia. Necesito tu compasión. Entiendo la gravedad de mi pecado. Y estas palabras están basadas en uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, donde Dios se describe a sí mismo a través de varios atributos divinos. Esto dijo cuando mostró su gloria a Moisés. Esto es lo que tiene en mente David. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y recuerde que el Señor dijo esto cuando su pueblo, el pueblo de Israel, había pecado delante de él. David en estos versículos apela al carácter misericordioso de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu
misericordia. Y la palabra misericordia es una palabra importante en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Gesed. Es una palabra difícil de traducir en un solo concepto, pero es una palabra que expresa por lo menos dos ideas en conjunto. Por un lado, expresa el amor profundo que Dios tiene con su pueblo, con quien hizo un pacto eterno. Y por otro lado, expresa la lealtad y fidelidad que Dios va a tener con su pueblo por el pacto que hizo con ellos. Así que la misericordia de Dios es el inquebrantable amor que Dios tiene por los suyos y que les va a demostrar fidelidad cumpliendo todas sus promesas. David, en conciencia de esta realidad de Dios, viene en humildad, apela a ese amor, apela a esa fidelidad de Dios, apela a su carácter misericordioso, apela al pacto que Dios tiene con su pueblo. En el nuevo pacto, Dios manifiesta esta misma misericordia a través de su Hijo Jesús. Venimos al Padre a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y todos aquellos que han gustado su perdón, todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús para su salvación, Dios siempre, siempre les va a demostrar amor y misericordia. David no solo entiende el carácter de Dios, sino que comprende muy bien la gravedad de su pecado y la necesidad que tiene del perdón de Dios. Independientemente de lo que hizo David, este salmo refleja que todo tipo de pecado es un pecado grave delante de Dios. En estos dos versículos David nos da tres imágenes que ilustran el pecado y la necesidad del perdón. Son tres frases. El verso 1 dice: conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Borra mis transgresiones. La palabra transgresión significa rebelión contra Dios. Y David, al mirar hacia atrás, se da cuenta lo rebelde que él fue delante de los ojos de Dios. Sus actos demuestran su tenaz oposición al Señor, a la ley de Dios, en el momento en que cometió su pecado. Entonces ahora, después de ser confrontado, pide una sola cosa. ¿Qué es lo que le pide el Señor ahora? Borra mis transgresiones. Que no haya memoria de eso delante de ti, Señor. Y la palabra borrar la utiliza Moisés ahí en Éxodo 32 para decir que existe un libro donde Dios lleva el registro de los que son suyos. Y aquí David usa esa figura para decirle al Señor: borra, por favor, el registro de mi pecado. Quítalo de la hoja de vida que tú tienes en el cielo. Que nunca más tengas memoria de los pecados que yo cometí. La segunda figura que muestra es la siguiente frase, en el verso 2, donde dice: lávame por completo de mi maldad. La palabra maldad tiene que ver con la corrupta inclinación del corazón como para haber llegado a cometer tan perversas maquinaciones. Incluye la idea de que al final no consiguió nada con su pecado, solo tiene un vacío enorme dentro de su corazón. Esto describe muy bien el pecado moral. Y David pide ser lavado de este tipo de corrupción. La palabra lavar significa literalmente golpear la ropa, que era la costumbre de sacar la suciedad de la ropa en aquella época, esa suciedad que estaba más arraigada. Y lo que David realmente está diciendo y pidiendo al Señor, le está diciendo: estoy manchado con mi pecado. Lávame una y otra vez. Y después de eso, vuelve a lavarme para que no haya ninguna corrupción en mí. Y la última frase del verso 2 es: y límpiame de mi pecado. La palabra pecado significa transgredir la ley de Dios. Es fracasar en mantener el estándar de Dios en todos los aspectos de la vida.
Y David realmente reconoce que ha transgredido 5 de los 10 mandamientos con lo que hizo. Y ahora se da cuenta que ignoró completamente la palabra de Dios y lo hizo de forma premeditada. Él sabía lo que estaba haciendo. Y por haber pecado de esta manera, David se siente sucio, se siente indigno, se siente impuro, se siente inmundo. Por eso le pide al Señor, límpiame de mi pecado, que significa hazme puro. La palabra límpiame es hazme puro, hazme resplandeciente. Y esta palabra se usaba cuando se restauraba a un leproso que había estado por mucho tiempo lejos de su familia y había podido volver a la comunión del templo. Es así como se siente David, como un leproso que necesita limpieza, porque él quiere volver de nuevo a estar en la presencia de Dios, como lo hacía antes. Entonces, ¿cómo vemos, hermanos, aquí? David conoce muy bien el carácter de Dios. Sabe que por un lado, Dios está lleno de amor, de compasión, de misericordia, como también sabe que Dios aborrece el pecado y que es justo y que es santo y que es puro y que no tendrá por inocente a quien es culpable. Las palabras de David, hermanos, no son solo elementos poéticos. Aquí manifiesta el sincero deseo de su corazón. El sincero deseo delante de Dios compasivo y justo. Y así es como debemos venir a la presencia del Señor, temblando ante su santidad y confiando humildemente en su misericordia. En segundo lugar, cuando usted venga delante de Dios en confesión, debe reconocer completamente su responsabilidad. Versículos 3 al 5. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David dice en estos versículos que está totalmente consciente de los actos de rebelión que hizo en contra del Señor. Y desde que comenzó hasta que fue confrontado por Natán, pasaron por lo menos unos 10 meses. Y en todo ese tiempo, aunque guardó silencio, fingió que todo estaba bien. Pero en el Salmo 32 dice esto: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Aquí en este salmo lo expresa de esta manera: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, David vivió todo ese tiempo bajo el peso de la culpa. Desde que empezó con sus pecados y hasta el momento en que fue confrontado, cada día la mano de Dios pesaba sobre él. Y esto, hermano, nos ayuda a distinguir, estos versículos nos ayudan a distinguir entre el arrepentimiento verdadero del remordimiento egoísta. Todo ese tiempo se vino sintiendo mal hasta que fue confrontado con su pecado. Y este es el corazón de una verdadera confesión. Es aquí donde David demuestra que asume la total responsabilidad de su pecado. Y lo hace de 3 maneras. Y es la forma madura y sincera que nosotros debemos asumir con responsabilidad cuando pecamos. En primer lugar, debe llegar a la convicción fundamental de que cada pecado que usted comete es una afrenta personal contra Dios. Lo repito de nuevo, debe llegar a la convicción fundamental de que cada pecado que usted comete es una afrenta personal hacia Dios, en contra de Dios. Por eso David dice en el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto no significa que David no sea consciente de que pecó contra Betsabé, que pecó contra su esposo Urías, que pecó contra Joab, a quien involucró en el asesinato de Urías, y que finalmente pecó contra todo el pueblo.
Él sabe que por su pecado puso en riesgo a toda la nación, tal como el pecado de Acán puso en riesgo a todo Israel cuando estaban conquistando Canaán. El punto de esta frase es que a diferencia de Adán, David no excusa su pecado, no culpa a otra persona por su pecado. Ahí en 2 Samuel capítulo 12, verso 13, cuando Natán descubre el pecado de David, él exclama desde lo profundo de su corazón: he pecado contra el Señor. Y aquí lo ratifica diciendo: contra ti solo he pecado. Esta es la profunda convicción de David, que ha pecado delante del rostro de Dios, ante los propios ojos del Rey de Gloria. Y ya no puede ver más, no puede pensar en otra cosa, sino en el desprecio que tuvo hacia la santidad y el amor de Dios al haber cometido estos pecados. Ahora recuerde siempre esto: todo pecado que usted cometa, sea cual sea, es una afrenta directa hacia Dios, aun cuando su pecado haya sido en contra de otra persona. Pablo enseña muy claramente esto, ahí en 1 Corintios 8:12. Dice así: y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Muchas personas se convencen de que su pecado no es tan grave. Considere esto: usted nunca va a gozar de una correcta y creciente relación con Dios hasta que entienda que cada pecado que usted comete es una afrenta contra Dios. Y ese pecado debe ser confesado. En segundo lugar, usted reconoce la responsabilidad de su pecado cuando asume que Dios es totalmente justo en permitir que las consecuencias de su pecado lo alcancen. El verso 4 dice: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En otra versión, este texto dice: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David, en total sumisión, le dice a Dios que está de acuerdo con todo lo que él haga o con todo lo que él diga después de la confesión de su pecado. Él está de acuerdo que merece todo lo que merece. Y esta es la clave también para una verdadera confesión: estar dispuesto a asumir todas las consecuencias que tiene el pecado. Usted debe venir delante del Señor totalmente rendido ante su justa justicia. Debe venir dispuesto a aceptar la disciplina que Dios le imponga. Debe asumir en humildad las consecuencias que merezcan sus pecados. Esto es ser una persona conforme al corazón de Dios. Pero recuerde, Dios siempre será justo en darnos lo que realmente merecemos, ni más ni menos, lo que podemos soportar, porque Dios también es misericordioso dentro de su disciplina. En tercer lugar, debemos reconocer que nuestro pecado no es un accidente, sino una expresión de quienes somos por naturaleza. El verso 5 dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David no está usando esta verdad como una excusa por su pecado. Él no está diciendo: bueno, total, todos somos pecadores. Él sabe que cuando fue concebido ya venía torcido, ya venía inclinado hacia el mal. Y de verdad, hermano, este tal vez es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, que reconoce el pecado original de todo ser humano antes de nacer. Pero esta verdad que todos nosotros conocemos no debe llevarnos a un espíritu de derrota. Debe producir lo contrario, debe fortalecer nuestra santidad. Porque sabemos, hermanos, todos nosotros sabemos aquí, lo hemos visto en el libro de Romanos, que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, pero nuestro espíritu sí ha sido redimido. Y el Señor ha enviado su espíritu a nosotros. Por el Espíritu Santo se puede hacer morir el pecado.
Pero si usted no se esfuerza por hacerlo morir, sepa que su propio pecado lo va a arrastrar. Entonces, lo que David admite aquí es esto: no hay nada fuera de él que lo llevó a pecar. No fue por culpa de Betsabé, no fue por culpa de Urías, no fue por culpa de sus padres, no fue por culpa de las oportunidades que le faltaron en la vida, no fue por culpa de la falta del cariño paterno, no fue por culpa de la soledad, no fue por culpa de internet. David admite una sola cosa: el problema soy yo. Y no debemos pensar aquí, hermanos, como muchas personas piensan, que David era una buena persona que lamentablemente tomó malas decisiones. O que si las circunstancias hubieran sido otras, tal vez él no habría pecado. Muchas personas abordan su pecado de esta manera, y no es la manera en que debemos abordar el pecado. David reconoce que el único responsable aquí es él. Él es consciente del perdón de Dios. Es consciente también que debe pedir perdón a quien ha ofendido. Pero David reconoce que el único responsable es él. Y le digo también lo mismo hoy: usted es responsable por su pecado, como también usted es responsable de su propia santidad. David pecó porque este hombre, conforme al corazón de Dios, en un momento no se esforzó. Se dejó estar, se dejó arrastrar por el ocio, por la falta de oración, por la falta de dominio propio, por la inconsciencia que tuvo de la omnisciencia de Dios en el momento en que él pecó. Y estas cosas, hermanos, fíjense bien que estas cosas lo llevaron a cometer pecados que él nunca antes pensó en la vida que iba a cometer. Cuando usted venga delante de Dios en confesión de pecado, debe reconocer completamente su responsabilidad. En tercer lugar, cuando usted venga delante de Dios en confesión, debe poner toda su esperanza en la misericordia de Dios. Versículos 6 al 9. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Estos versículos manifiestan la tristeza que ha causado el pecado y todas las consecuencias que él ha tenido hasta ahora por su pecado. Se siente sucio, se siente afectado, se siente sin gozo alguno. Incluso fíjense, el verso 8 dice al final: los huesos que has quebrantado. La palabra quebrantado literalmente significa triturado, los huesos que has triturado. Él se siente como si tuviera quebraduras múltiples por todo el cuerpo. Pero en este dolor, en la sentida pena que tiene su corazón, manifiesta esperanza de que Dios tiene el poder para restaurarle, que Dios tiene el poder para perdonarle. Y viene con la fe de que el Señor puede purificarlo, lavarlo, darle gozo, olvidar sus pecados, borrar todas sus iniquidades. Y esta es la manera en que un creyente debe venir delante del Señor cuando confiesa su pecado. Debe venir dolido, por supuesto, afectado, pero plenamente confiado en la misericordia de Dios. Plenamente confiado en que el Señor tiene el poder para perdonarlo y tiene el poder para restaurarlo y restaurarlo de forma completa. Hermanos, todo puede cambiar cuando hay una confesión sincera. Incluso las consecuencias del pecado pueden cambiar cuando hay una confesión sincera. En cuarto lugar, cuando usted venga delante de Dios en confesión, no solo debe esperar el perdón, sino una renovación total de su vida. Versos 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David, por supuesto, se da cuenta de que su pecado ha tenido terribles consecuencias espirituales en su vida. Él sabe
que no solo necesita el perdón. Aquí él demuestra que necesita un cambio interior, una renovación entera de su mente, de su alma. Es como si dijera, el pecado destrozó mi vida, arruinó mi existencia, quebrantó a mi familia. Y si voy a seguir adelante, Señor, no solo necesito tu perdón. Por favor, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa esto? Que David está mirando al futuro. No quiere un cambio temporal. No desea una experiencia que le dure solo un tiempo. Él no quiere volver a ser igual. Él entendió perfectamente que había tendencias pecaminosas en su vida que él nunca había arreglado delante del Señor. Y él sabe que mantener un pecado sin resolverlo va a tener consecuencias desastrosas, como las que tuvo el rey Saúl. Y en el verso 11, él manifiesta que David tiene miedo de que pase lo mismo que le pasó a Saúl. Por eso él dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl siempre tuvo remordimientos pasajeros. Tenía un avivamiento que le duraba un par de días y luego volvía de nuevo a ser el mismo. Porque lamentablemente él nunca se arrepintió de verdad. Nunca estuvo dispuesto a abandonar aquellas cosas que alentaban su pecado. Por eso, en un punto, Dios determinó quitarle la unción de rey. Y lo abandonó a su propio pecado. Y ustedes saben cómo terminó la vida de Saúl. David le pide al Señor que no le pase lo mismo. Que le dé una oportunidad de poder seguir reinando. Pero aquí le está pidiendo al Señor que si va a seguir adelante, no va a seguir de la misma manera. No va a ser el mismo de antes, pero para eso necesita su ayuda. ¿Y qué es lo que está pidiendo exactamente David? Le está pidiendo al Señor que le dé fortaleza para vivir en santidad el resto de su vida. Por eso él dice, sosténme con un espíritu de poder. Ahora, desde nuestra perspectiva, debemos entender esto de la siguiente manera. Dios ya envió ese espíritu de poder a nuestros corazones el día en que nos convertimos. Porque el objetivo de Dios al regenerarnos es que nosotros caminemos en santidad. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo hace una obra creciente en su vida. Pero esa obra no se va a hacer si usted no es responsable de su santidad. Y como vemos en este salmo, el pecado no confesado detiene esa obra, detiene esa renovación, detiene ese crecimiento, detiene ese entendimiento del Señor. Según Efesios capítulo 3, versos 14 al 21, la renovación tampoco se va a llevar a cabo en su vida si usted no busca conocer más a Cristo. Esta es la promesa de las Escrituras. Mientras más conocemos al Señor, mientras más buscamos su reino, su justicia, mientras más contemplamos la belleza de nuestro Salvador, Él más transformado nos hace delante de su presencia. Nos cambia. En el caso de David, le está diciendo al Señor, Señor, voy a caminar contigo y nunca más seré la persona que fui. En último lugar, después de su confesión, comprométase en una vida de creciente adoración. Eso solo de los versículos 13 al 19. Hay bastante material en estos versículos, pero si usted se fija, todos ellos se conectan con la adoración. David lo que está haciendo en estos versículos al final es comprometiéndose con Dios. Le está haciendo promesas delante de Dios. Él más o menos dice algo así, me comprometo a enseñar a los transgresores tus caminos. Me comprometo a cantar y a mantener una alabanza siempre en mi boca.
Me comprometo a ser siempre humilde delante de ti. Pero estas no son promesas hechas a la ligera. Él sabe que para los pecados que él cometió no hay sacrificios que pueda hacer en un altar. El verso 16 dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? ¿Se da cuenta lo que dice? Si hubiera un sacrificio para mi pecado, si hubiera un costo que yo tuviera que pagar, si yo que tuviera que tomar todos mis animales para ponerlos delante de tu altar, lo haría, pero él sabe que no puede hacer eso. Él sabe que no había prescripciones en la ley para hacer un sacrificio por el adulterio o por el asesinato. Para esos pecados había una sola sentencia, y que era la muerte. Cuando Natán lo confrontó y él dice, he pecado contra el Señor, inmediatamente Natán le dice, pero el Señor ha remitido tu pecado. Él entiende cuánta gracia ha recibido, cuánta compasión, cuánta misericordia. Entiende que Dios ha sido tremendamente glorioso en darle el perdón. Mi destino era la muerte, mi destino era estar lejos de ti, mi destino era el infierno eterno. Pero tú has mostrado gracia, Señor. Has mostrado misericordia, compasión. David entiende que esta respuesta fue porque él vino arrepentido delante de su presencia. Y él fue sincero en su confesión. Y estuvo dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Él doblegó su corazón, quebrantó su alma delante del Señor. Y entonces ahora él entiende perfectamente bien que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Cómo responde usted ante la sublime gracia que el Señor le ha dado en Cristo? Dios le amó. Dios lo llamó. Dios lo justificó. Dios le dio un nuevo corazón. Dios le dio un futuro y una herencia gloriosa. Dios lo hizo con un costo enorme, el costo del precio de su Hijo. Y es más, si usted conoce al Señor, peca y confiesa su pecado, Dios lo perdona y lo restaura y lo limpia de toda su maldad. ¿Cómo podemos responder a esta gracia, hermano? Usted puede hacer una sola cosa: doblar sus rodillas y adorar a Dios en espíritu y en verdad todos los días de su vida. Adorarlo a Él, contemplar su hermosura, contemplar su santidad, contemplar la belleza de su gracia, contemplar la belleza de su grandeza, temblar ante su potente voz y ante su palabra. Y la verdadera confesión, hermanos, siempre lleva al creyente a una profunda adoración. La confesión verdadera y sincera al final termina en el fruto de una verdadera adoración. Porque quien es perdonado, quien es consciente de que ha sido perdonado, va a ser sensible a la voz de Dios, porque comprende la inmensa gracia que ha recibido de parte de Dios. Ahora, hermano, solo para concluir, un par de cosas nada más. ¿Cómo confiesa usted su pecado? Si usted va a confesar su pecado, ríndase. Llore delante de la presencia de Dios. Quebrante su corazón, derrame su alma, porque ha ofendido la santidad de Dios. ¿Oras de esta manera cuando pecas delante de Dios? Necesitas quebrantarte delante de Dios. Necesitas tirar todo aquello que alienta tu pecado. Necesitas pedir perdón a tu familia de forma sincera. Bendito sea el Señor, hermanos. Pongámonos en pie, busquemos al Señor un momento.